Buenos días a los compañeros. En este curso de negociación internacional lo va a acompañar el doctor en ciencias Yamil Arcias Márquez, el profesor principal del Centro de Superación del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, con el cual aprenderemos las técnicas para la fase de prenegociación, desarrollo y cierre de una negociación comercial. Comencemos con la conferencia 1, cuyo título es Preparación y fase de prenegociación. Como bien es conocido, en el mundo del comercio existen fundamentos esenciales para el desarrollo de las tres fases fundamentales de la negociación internacional. Dentro de la negociación internacional, por supuesto, existe la negociación comercial, que se refiere a el comercio exterior y sus dos procesos claves, la importación y la exportación. En ese contexto de los procesos de import and export, es fundamental que la salida de esos procesos sea el negocio y dentro del negocio la importancia que tiene la preparación de las diferentes fases de la negociación. La negociación, por ende, es ante todo un carisma que tienen los hombres de negocio para desarrollar el siguiente eslogan: nunca se tendrá una segunda oportunidad de una primera impresión. Y en el mundo de los negocios es fundamental, desde la imagen visual de primera vista que tenemos sobre nuestro interlocutor o socio, hasta el conocimiento técnico y los conocimientos y habilidades que debemos desarrollar durante la fase de preparación, el desarrollo y cierre de la negociación. A manera de introducción, como pueden ver, hoy compartiremos con ustedes los elementos que componen la preparación y, por supuesto, la prenegociación con los posibles socios. En la fase de prenegociación de la negociación comercial dentro de la negociación internacional, podemos decir que lo fundamental para un negociador, el punto de partida, es la búsqueda de información. En esta búsqueda de información vamos a tener que hacer énfasis sobre nosotros, o sea, transmitir una imagen de quiénes somos, cuáles son las necesidades que realmente merecen la atención de el intercambio entre nuestra parte y la contraparte. ¿Qué alternativas ofrecemos para que acepten nuestra propuesta? Y sobre todo, y fundamental, es que la inteligencia comercial, así como todos los integrantes del equipo negociador, presten especial atención sobre lo que debemos saber de la contraparte. En primer lugar, debemos saber con quién vamos a negociar, qué forma tienen de negociar, atendiendo al socio cultural de origen de ese posible socio. No es lo mismo negociar con un asiático que con un europeo, que con un equipo negociador del Medio Oriente o con latinoamericanos o norteamericanos. ¿Cuáles pueden ser sus límites máximos o mínimos? A partir de esas necesidades puntuales conocidas como directivas de negociación, que todos debemos desarrollar a partir de el análisis previo dentro de los integrantes del equipo y la consulta que se debe realizar con los decisores de la empresa o entidad, según sea el caso. No podemos olvidar, y en Cuba es significativo, que algunos directivos tienden a confundir negociación pública o licitación con la negociación comercial y las características y sus fases que exponemos en este curso de negociación internacional. Es importante, aquí donde se señala socio X, es alguno de los elementos que de forma general hoy predominan en la fase de prenegociación de la negociación internacional. Por ejemplo, debemos tener buenos contactos con los directivos de la empresa. Hay que hacer uso por la inteligencia comercial de la información que se tiene del Trade Map, del Atlas Map o del Market to Access, entre otros. Bien claro está definir el objetivo del negocio y, sobre todo, prestar atención a aquellas otras características o servicios que podemos brindar como valor añadido o servicios adicionales.
En cuanto a la fase de argumentos, fíjense que hemos dicho que el primer punto de partida es la búsqueda de información, donde la inteligencia comercial con el equipo juega un papel preponderante. La segunda etapa es cómo todos los integrantes del equipo nos pertrechamos de argumentos para el intercambio con la contraparte. Aquí hay tres elementos a tener en cuenta. Primero, hay que tener claro que un negociador tiene una estructura mental a la hora de exponer sus ideas o de realizar lo que denominamos nosotros en la mesa de negociación los parlamentos que deben tener para desarrollar según la especialidad. Es una fea tendencia en nuestro país de que una sola persona habla en la mesa de negociación, casi siempre el denominado cuadro o jefe. Eso es incorrecto. Nosotros tenemos que presentar a las partes y una vez presentadas las partes, entonces dar la palabra en el orden de la agenda según la prioridad establecida a cada uno de los especialistas. Y este especialista de la parte o contraparte, según sea el que inicie el Parlamento, tendremos entonces algo que se llama el análisis. Y para desarrollar análisis, la mejor muestra de profesionalidad es tener argumentos. El argumento tiene una estructura que es un enunciado que ven en pantalla con letra azul, después está la prueba que está con letra roja y finalmente el argumento. En síntesis, en esta diapositiva podemos observar cómo se construyen los argumentos. Es muy importante resaltar que todo negociador va a tener ventajas, beneficios y va a siempre reafirmar lo necesario con un nivel de síntesis y sobre todo con un lenguaje muy técnico. Con respecto a la definición del objetivo, este es otro elemento que presenta siempre serias dificultades cuando estamos evaluando a los diplomantes. El tema del objetivo en la negociación es uno solo. La negociación nunca prevé tener más de un objetivo. Por lo tanto, siempre recordar que un objetivo tiene una estructura, que es una acción, en este caso es conseguir, como se muestra en pantalla. Después está el contenido, aquí se está hablando de capacidad líquida para un proceso inversionista de una nueva línea de producción. Después vendría cuál sería el instrumento, que sería el incremento de la producción, y la finalidad, que sería esa producción de perros calientes. Para ello, a la hora de definir el objetivo, también debemos tener en cuenta qué posibilidad se tendría de aumentar hasta un 5% después de la inversión, cuál es el servicio de la puesta en marcha y cuál sería la garantía que la empresa pudiera dar para asumir sus compromisos. Como ven, debajo hay tres indicadores que indican cómo construimos el contenido, la acción, los instrumentos y la finalidad de un objetivo. Presten atención a esta diapo, ya que será fundamental para elaborar correctamente el objetivo del ejercicio final de este curso. Después, y ahora en este minuto, quisiera prestar atención ya a algo muy importante, que es cómo en el año 2023, con el desarrollo tecnológico, la cuarta revolución industrial que todos conocemos, cómo se va convirtiendo hoy en una imperiosa necesidad, más allá de una tarjeta, tener contacto online y sobre todo cuando la contraparte te pregunta dónde podemos verte, se está haciendo referencia precisamente a tu sitio web, sitios comerciales, etc. No tanto así como hasta hace apenas unos meses era fundamental hacer una entrega de una tarjeta de presentación. Por lo tanto, aunque la tarjeta mantiene todavía vitalidad, sin duda se va reafirmando el tema de la página web y los sitios comerciales como un elemento fundamental para contactarse entre las partes. Por lo tanto, en esta fase de prenegociación, un tercer elemento sería cómo desarrollamos los contactos de manera personal o en línea o también conocido online. Aquí prácticamente cuando hablamos de contactos estamos hablando de aquello que realizamos prácticamente a diario y cuyo objetivo fundamental es tener una seriedad de las partes en cuanto a sus acercamientos y posicionamientos, siempre recordando que la negociación es un acercamiento de posiciones técnicas
y que predomina la colaboración. También estos contactos son para evaluar el nivel alcanzado, la política de directivas y sus especialistas, el estilo del lenguaje que se utiliza tanto en los mensajes como en estos intercambios personales, así como se muestran en el contacto interés por desarrollar actividades oficiosas, entiéndase como estas visitas a plantas, visitas a fábricas, videoconferencias, intercambio por video chat a través de las redes sociales, etc. Por lo tanto, otro elemento importante sería la visita a entidades. Cuando hablamos de visitas a fábricas o entidades, ya sea virtual o presencial, estamos hablando del cuarto elemento fundamental de la fase de una preparación, de la fase de preparación de la negociación. Aquí estamos hablando que en la actualidad, en el 2023 y en lo adelante, las visitas van siendo cada vez más con carácter virtual. Y si usted hoy abre cualquier red social, puede ver en páginas que se denominan cómo lo hacen, fabricando, entre otras, que le muestran a usted los diferentes procesos para demostrar sobre todo trazabilidad e inocuidad. Por lo tanto, hoy todas las empresas que van a destinar productos o servicios a las exportaciones, es preciso que elaboren un video de no más de 7 minutos, que no constituye ni una publicidad ni una promoción, sino que es precisamente la sustitución de las visitas físicas a los procesos productivos de prestación. Y con estos audiovisuales colgados en las páginas web de nuestras organizaciones, estamos resolviendo este cuarto elemento de la fase de prenegociación. Reitero que es importante que conozcan que esto tiene hasta máximo 7 minutos de duración, este tipo de audiovisual, y no constituyen ni promoción ni publicidad, sino que están enfocados a mostrar la trazabilidad o inocuidad del proceso de fabricación. El otro tema son las actividades oficiosas. Nosotros podemos, y se mantiene aún, las visitas a plantas y a fábricas, y hay que recordar que todas las actividades oficiosas son reuniones de carácter informal que no van a constituir acuerdos ni se van a obtener obligaciones de las partes, sino simple y llanamente que es para afianzar nuestras relaciones que vienen desarrollándose desde el contacto. Tienen lugar cuando una de las partes examina la posición de la otra, o sea, van allí al proceso productivo, ven cómo se produce, cómo se cumplen las normas de calidad, la de inocuidad, etc. Los negociadores en este momento, este quinto elemento de la fase de prenegociación, como actividad denominada actividad oficiosa, por lo general se muestran cooperativos. Puede haber conflicto si no se hace de buen deseo esa visita. También puede haber técnicas como de poder o la dependencia y con mayor o menor distancia entre las partes. Pero por lo general, cuando se realizan visitas oficiosas, la cooperación es la que predomina y sobre todo el esclarecimiento de que usted tenga con claridad qué está comprando, para qué lo está comprando y a quién se lo está comprando. En algunos países, por supuesto, estas reuniones son muy importantes y sobre todo en Asia y Medio Oriente aún se mantiene viva la expectativa de la visita oficiosa, más allá de una visita fría a través de un audiovisual. También está la invitación a hacer visitas oficiosas a la sede de la organización fundamental, donde tal vez no se desarrolla el proceso productivo o de prestación. Pero es importante que se conozca que en las actividades oficiosas debemos mantener una imagen tal cual se enseñó en el curso de ética y protocolo para los hombres de negocio. Debemos evitar la ropa deportiva, hablar en lenguajes chabacanos o populares. Simple y llanamente debemos cumplir con el lenguaje, por supuesto, diseñado para los negociadores, se caracteriza por ser afable, respetuoso, técnico y sobre todo dominio de algo que se denomina la capacidad de síntesis. Lo otro importante es el margen de la negociación. Siempre hemos hablado con frecuencia que el margen en Cuba, cuando hablamos de márgenes comerciales, hay gran confusiones y es difuso qué cosa es un margen comercial. El margen comercial, por supuesto, que acontece a partir del proceso negociador. No hay margen comercial en un productor cuando nos entrega un producto a puerta de almacén para la exportación. Ahí lo que hay es un margen razonable
que está bien distinguido por las normas cubanas y que ustedes ya seguro estudiaron en otros cursos, ya que este curso de negociación integra los contenidos de los demás cursos del diplomado. Es importante entonces saber que el margen comercial tiene que alcanzarse a través del acercamiento de posiciones, tiene que haber una posición común para que las partes estén de acuerdo con ese margen, tiene que haber evaluación de las tasas de interés, cómo las monedas aprecian o deprecian, cómo se forma un precio de exportación, cuál es el punto de ruptura, cuál es el poder de maniobra, con que todos ellos están vinculados a algo fundamental que se llama el precio referativo para ese sector, segmento o nicho de mercado. Otra cuestión importante está vinculado a la habilidad negociadora en este aspecto. Y a eso ustedes ya escucharon seguro a la profesora de precios de finanzas internacionales hablar de algo que se llama el quantum y que se habla de la corrección de precios. Esa es la habilidad del negociador. Saber hasta dónde se puede corregir el precio sin perder. Y para eso hay que tener muy bien identificado qué cosa es el punto de ruptura, cuál es el poder de maniobra con respecto a el precio referativo del mercado. Otro tema importante es que se estrecha la dinámica de la negociación hacia cada vez más el acuerdo o el denominado deal del inglés, que no es más que en español el acuerdo entre las partes. Que el objetivo está en eso, en desarrollar una relación con carácter informal, social, entre los negociadores, pero que llegue y nos conduzca a una posibilidad de acuerdo y sobre todo de entrada en operaciones. Aquí en esta diapo pueden observar un diagrama de cómo se resume lo que denominamos poder de maniobra a partir del punto de ruptura y el precio referativo del sector, segmento, nicho de mercado que estamos trabajando y cómo podemos ser flexibles a la hora de negociar siempre y cuando no estemos por debajo de ese punto de ruptura. El otro elemento de la fase de prenegociación es la agenda de negociación. Yo diría que si hablamos de segmento en esta conferencia, estaríamos hablando que un primer segmento de la fase de prenegociación son los 6 elementos anteriores y que la agenda de negociación constituye el segundo segmento de esta fase. Aquí lo fundamental es definir el objetivo de la negociación, el lugar donde se va a desarrollar, el día, la hora y sobre todo observen donde dice tema, las plecas donde se debe enunciar quién es, qué tema se aborda, quién, en qué orden, el tiempo previsto, quién va a intervenir. O sea, aquí se hace referencia a qué especialista del equipo, ya sea financiero, jurista, inteligencia comercial, logístico, comercial, el propio líder o digamos el propio líder del equipo negociador que van a intervenir. Recordar que hay que poner cuál es el tema, quién es la persona y el tiempo. El tiempo nunca debe exceder la media hora para cada punto, teniendo en cuenta que va a ser un espacio donde ambas partes van a intervenir. O sea, no es un monólogo, sino que el especialista logístico nuestro va a estar intercambiando con el de la contraparte. Y máximo los dos tienen hasta media hora para cada tema previsto en la agenda. También debe evaluarse las pausas. Cada 90 minutos de negociación debemos hacer una pausa. Recuerden que trabajamos con el cerebro y cuando trabajamos con el neocórtex es importante y significativo hacer pausas de 20 minutos cada 90 de trabajo, de no más de 15 a 20 minutos. El almuerzo de trabajo. El almuerzo de trabajo es algo que se organiza para continuar el debate de la agenda, que puede ser de un carácter menos, digamos, técnico, pero que sí se va a profundizar en aquellos elementos que tal vez en la mesa no pudimos alcanzar un acuerdo. Y por supuesto hay que hacer saber la hora de finalización. Recordar siempre que los negociadores no trabajamos más de 3 horas continuas en un proceso negociador o en una fase de desarrollo del proceso de negociación. Es significativo también que la agenda se construye entre las partes, por lo tanto siempre el anfitrión, el que va a recibir al visitante, es el que elabora el proyecto y se le envía a la contraparte. Y entre los dos construyen cuál es el orden, quiénes van a intervenir, qué tiempo se les va a dar a cada uno y sobre todo todos los componentes de la agenda
será el hilo conductor de la fase de desarrollo de la negociación. No dejar de apuntar que nosotros tenemos ciertos errores cuando hablamos de agenda de negociación. La agenda de negociación no es la agenda de la excursión o visita a sitios históricos o lugares culturales o de interés económico. Para eso hay una agenda colateral y se denomina así, agenda colateral. Y esa la desarrolla el protocolo que hemos seleccionado o contratado para atender a los visitantes. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque con frecuencia consideramos que una visita a un centro nocturno o a un centro X de trabajo también va dentro de la agenda de negociación. Reitero, dentro de la agenda de negociación solo van los temas que vamos a abordar cara a cara en la fase de desarrollo y que se construye entre las partes. El otro tema fundamental está vinculado a desarrollar de manera ordenada todo el proceso que en la agenda está previsto. Uno de los elementos clave es que se preparen bien los temas a negociar y se llegue a un acuerdo en esta etapa de prenegociación con la contraparte para después llegar a la mesa sin lagunas o sin estar bien preparado. Lo segundo es que hay que centrar la discusión del análisis previsto en los temas. No puede abordarse otros temas que no están previstos en la agenda. Siempre hay que hacer un seguimiento del tema y siempre el principal de la negociación será el que llevará el seguimiento para, cuando decimos llevar seguimiento, se trata de proponer la adopción de acuerdos y esas propuestas de acuerdo que finalmente tendremos el consenso, sí o no, pero las propuestas las hacen cualquiera de las partes, incluidos los especialistas, pueden proponer acuerdos. Otro tema importante es que no nos debemos desviar del guión que se trata de llevar a cabo y por lo tanto los puntos de la agenda son inamovibles. Hay que regirse por esos elementos que están establecidos ahí para que no se nos vaya ni el tiempo ni la esencia del desarrollo de lo que se quiere lograr en el proceso negociador. Muy importante, la agenda viene a ser, como bien se dice en lo último de esta transparencia, la hoja de ruta que permite cierta libertad de movimiento en el marco de la agenda. Hasta aquí la fase de prenegociación, los elementos claves. Como bien les decía, en la primera etapa tiene 6 elementos y la agenda, que es una segunda etapa de esta fase de prenegociación. Espero que de esta manera sencilla, concreta, podamos acercarnos al mundo del conocimiento de qué es la fase de prenegociación en el proceso de negociación en la negociación comercial. Fíjense que es casi un trabalengua. He dicho 3 frases seguidas, pero que están en plena interfase para lograr algo que se conoce como las técnicas y habilidades de un negociador comercial en el mundo del comercio internacional, específicamente en el comercio exterior. Como pueden apreciar, desarrollaremos buenos días a los cursistas del curso Negociación Internacional. Hoy abordaremos la segunda conferencia y final de este curso, que tiene como contenido la fase de desarrollo y cierre. Como pueden mostrar en pantalla, aquí estamos desarrollando una fase de negociación en Beijing, en China, con un grupo de expertos cubanos y chinos, donde tuvimos la oportunidad de intercambiar para mejorar los conocimientos de los empresarios chinos sobre las oportunidades que ofrece el mercado cubano para
el tema inversión. Como pueden apreciar, el objetivo de hoy en la conferencia 2 es puntualizar los tipos de táctica y estrategia en la fase de desarrollo y cierre de la negociación internacional. Se muestra en pantalla una bibliografía, tanto en internet como física, donde ustedes pueden profundizar los conocimientos, así como el folleto de negociación que está puesto en la base material de estudio. Hoy abordaremos los tipos de negociación internacional, las tácticas que cada parte podrá utilizar en la negociación, el diseño de estrategias por las partes y, por supuesto, en la fase de desarrollo y cierre de la negociación internacional en los componentes del comercio internacional, o sea, los bienes, los servicios, la inversión extranjera y la cooperación internacional. Muestra en pantalla en este minuto un pensamiento acerca de algunos de los elementos claves y que desarrollan habilidades en un negociador. Escucha sin juzgar, habla sin ofender, observa sin despreciar, que son 3 valores que te harán ser más justo con los demás y que todo negociador debe tener presente. Cuando hablamos de tipos de negociación internacional, siempre nos vamos a referir a los que se muestran en pantalla. El primero de ellos, la colaboración. Por excelencia, un negociador internacional y en la especialidad comercial sobre todo, tiene que tratar de ser colaborativo y recordar siempre que lo único que no es negociable son los valores y principios de un negociador. Por lo tanto, lo más importante cuando hablamos de ser colaborativo está enfocado en lograr acuerdos a través de haber mostrado un interés las partes, desarrollar el intercambio de información técnica y profesional, desarrollar también un grado de confianza que permita continuar las conversaciones y por muy difíciles que sea, en el caso de nosotros los cubanos que siempre tenemos ciertas deudas con los posibles socios o contrapartes, siempre demostrar la capacidad de confianza de que a pesar de la incertidumbre podremos alcanzar. Hay que recordar que en una negociación somos colaboradores, no competidores. Él es nuestra contraparte, es nuestro posible socio. Por lo tanto, debemos trabajar en eso, en ser colaborativos. Lo otro está en la reciprocidad. Esto se muestra a través de las ofertas y contraofertas en el mundo comercial. En ocasiones, cuando estamos evaluando una oferta, nuestro punto de ruptura o nuestra capacidad de maniobra no es la suficiente como para aceptarla. Por lo tanto, tenemos que evaluar y solicitar a nuestra contraparte que nos contraoferte, ya sea vía online o vía presencial. En las dos funciona y eso es reciprocidad. Otros elementos son los acuerdos sobre los objetivos. Cuando nosotros proyectamos un objetivo en la agenda de negociación, debemos adoptar tal vez disímiles acuerdos que pueden ser tantos y cuantos sean necesarios para poder sostener el cumplimiento del objetivo trazado. Otro elemento es la continuidad en el tiempo. De nada nos sirve tener una reunión y ya con eso hemos terminado. La continuidad en el tiempo en el mundo comercial está dado por la firma del contrato, por la entrada en operaciones, por la operatoria, ya sea de exportación o de importación, que debemos desarrollar. Otro elemento importante, porque en el mundo de los negocios y en la negociación en específico, podemos tener contrapartes que tengan una actitud de confrontación con nuestro equipo. Esto sobre todo acontece cuando vamos a negociar y nunca es recomendable hacerlo. Reitero, nunca es recomendable hacer una ronda de negociación con un posible socio al cual le debemos o que las operaciones que hayamos desarrollado con él no hayan sido de un nivel satisfactorio. Por lo tanto, las características en este tipo de negociación es que va a ganar uno y va a perder el otro. Va a haber siempre una posición de fuerza con respecto a la contraparte, ya sea si le debemos a ese proveedor y ahora estamos negociando un segundo contrato, evidentemente él va a mantener una posición de fuerza. Otra cuestión es dar importancia para nosotros a determinados elementos y poca importancia para los elementos que nos está subrayando la contraparte. Ser inflexibles, no tener una relación a largo plazo, o sea, queremos hacer esta negociación y más nada. Eso no es correcto. Eso lleva a un tipo de negociación de confrontación. Y sobre todo,
plantear que tenemos poco tiempo para resolver el tema de que se trata o el problema, y eso nos va a llevar, por supuesto, a un conflicto entre las partes. Otro tipo de negociación que suele ser característico en el mundo del comercio está el tipo subordinado. ¿Cuándo una negociación es subordinada? Bueno, cuando nuestros intereses se subordinan a los de la contraparte. Cuando caemos en un callejón sin salida, como en un juego dominó que se tranca el juego cuando se tira un doble 9 y no hay otro 9 en la mesa. O conflicto del que queremos salir, pero hay con cierta urgencia, pero que lejos de salir lo que hacemos es provocar más problemas. El otro tema está en el tema de determinadas concesiones que hacemos nosotros, pero que no le permitimos a la contraparte hacer. Y por supuesto está un poder de superioridad demostrado de una de las partes con respecto a la otra. El otro tema está el otro tipo de negociación que vemos con frecuencia en el comercio, es el tipo de negociación inactiva, y es casi siempre cuando no logramos consensos o acuerdos porque hay un conflicto insalvable. Casi siempre en Cuba es el tema de la calidad no cumplida en lo que entregamos o lo que recibimos, y el tema de que debemos, las deudas. Otro tema está con respecto a aplazar determinados temas en una ronda de negociación. Nosotros no debemos hacer eso. Nosotros siempre debemos tratar de cumplir a todo coste el objetivo y los temas trazados en la agenda para la negociación. Ninguna de las partes está dispuesta o en disposición a adaptarse a la otra. Y esto, por supuesto, nos lleva a que nos detengamos a pedir tiempo para entonces reacomodar nuestras posiciones. Diferencias innegociables. Y aquí con nosotros en Cuba las diferencias innegociables son soberanía e independencia. Aquí nadie puede venir a proponernos algo que esté en contra de esos principios fundamentales establecidos por la máxima dirección del país. Son diferencias que no se negocian, como también hay otros elementos ya más técnicos y del diario que hacer del mundo comercial, como puede ser que una no conformidad, alguien nos esté reclamando reposición de dinero cuando nosotros tenemos establecido que no es así, sino igual cantidad de igual calidad en el próximo embarque. Y por supuesto están los otros elementos que son los de persistir en un tema que trató de no ser abordado por la contraparte, y que por supuesto esto también nos va a afectar las relaciones. El último tipo de negociación que podemos encontrar en el mundo del comercio, y es la número 5, es la razonada. Nosotros siempre sugerimos a nuestros profesionales del comercio que desarrollen la habilidad de la negociación razonada. Aquí estamos hablando de que se trate de dar solución a las cuestiones de fondo, que haya un poder de negociación por ambas partes muy elevado, que la discusión sea objetiva, persuasiva, que las diferencias se resuelvan a partir de los usos, costumbres, etcétera. Se centra en un interés real y concreto por lograr un acuerdo y entrar en operaciones los negocios. No jugar al juego de las posiciones, buscar soluciones para el beneficio común, examinar los problemas desde puntos de vista diferentes, ser abiertos y creativos en las propuestas de solución que se realizan. Abordado hasta aquí el tema de los tipos de negociación, les invito entonces a reflexionar sobre algunas tácticas generales que los negociadores debemos utilizar. La primera es comenzar siempre la negociación con comentarios atractivos y positivos. Yo siempre insisto que comenzar una ronda de negociación diciendo que qué tal, cómo le fue anoche en Tropicana es incorrecto, porque para esa actividad hay una agenda colateral. Pero sí hablar de comentarios atractivos desde el punto de vista de que resulta un placer tenerlo en nuestra organización, qué bueno que nos estamos viendo cara a cara después de unos intercambios vía online o después de un recorrido por los procesos productivos de prestación. Otro tema es tratar de liderar la conversación, o sea, ir creando o enlazando los temas mediante sus interfaces de tal manera que no sea una cosa rígida, sino que sea más bien una conversación donde las partes muestren habilidades y conocimiento técnico sobre los temas abordados.
hacer preguntas. Cuando no se entiende algo, no tenga pena en hacer preguntas, que no dé nunca por interpretado algo que para usted no está claro. Hablar y escuchar cuando corresponda. Es importante que el negociador tenga la habilidad de escuchar. En Cuba estamos acostumbrados a oír para preparar la respuesta que vamos a dar, y eso es incorrecto. El negociador ante todo es paciente, habla desde un lenguaje técnico, tiene capacidad de síntesis, aborda los temas en tercera persona, nunca habla en primera persona. Y lo otro es la diferencia entre oír y escuchar. No se puede oír en una mesa, debemos escuchar, y sobre todo hay que escuchar e interpretar las entrelíneas de lo que no está en el discurso de la oratoria o prosapia de nuestro interlocutor, pero que sí lo está mostrando a través del lenguaje extraverbal, ya sea por un posicionamiento de sus piernas, de sus brazos en la mesa, o simple y llanamente por su mirada. Hay que prestar atención, como bien vengo diciendo hasta este minuto, de los gestos corporales. Casi siempre puede que el discurso esté por un lado y el lenguaje corporal esté por el otro, y eso debemos prestar atención. Cuando estamos hablando, sobre todo en otros con contrapartes que hablan otro idioma, debemos hablar pausadamente, hablar claro desde el punto de vista técnico. Aquí juega un papel fundamental el traductor. Hay que preparar al traductor, hay que invitarlo a que conozca la agenda, cuáles son las palabras técnicas de nuestro proceso a negociar. Lo otro importante es la amabilidad y el interés durante el proceso negociador. Debemos tomar notas cuando tenemos dudas, trabajar y hacer consultas a los miembros del equipo siempre que sea necesario, y sobre todo para cumplir los requerimientos solicitados de la contraparte, ya sean técnicos o ya sean explicativos. Otro elemento es la vestimenta. Recuerde que un negociador nunca tiene una segunda oportunidad de una primera impresión. Lo importante de todo es trabajar desde la imagen corporativa vaya en correspondencia con el discurso que estamos desarrollando o la prosapia con la cual estamos expresando lo que deseamos alcanzar en el proceso negociador. Como pueden ver, se muestra una imagen de cómo debe comportarse un negociador en un coffee break o en un happy break, que es lo mismo que decir un receso, cómo se saluda a las damas, cómo debe ser la aproximación. Otro elemento es las tácticas de desarrollo. Aquí yo diría que es donde se demuestra la habilidad de un negociador. Estas tácticas se desarrollan a partir de un supuesto. Todos los negociadores suponemos que si hemos llegado a sentarnos a una mesa o hemos aprobado una agenda, es porque tenemos el interés de acercar posiciones, llegar a acuerdos y, sobre todo, en el caso del comercio, a la firma de los contratos y entrada en las operaciones comerciales. Ese es el elemento o la táctica denominada el supuesto. Ahora, también un negociador puede tener la táctica de la concesión. ¿A qué se refiere esta táctica? Se refiere a que el negociador mantiene unas pocas concesiones en reserva hasta el final para incitar a la otra parte que llegue a un acuerdo. O sea, se desarrolla todo lo que está previsto en la agenda y al final pudiéramos decir más o menos algo así como esta expresión que sigue. Bueno, y si tuviéramos en cuenta que, y argumentamos entonces. En esta táctica de concesión, los asiáticos tienen una habilidad extrema. Por lo general, al finalizar los temas previstos en la agenda, hacen una breve pausa, no demuestran ningún tema para la conversación, se quedan mirando hacia un lugar fijo del salón y de pronto hacen la propuesta de la concesión. El otro elemento está, o sea, la otra táctica es la vinculación. Cuando hablamos de la táctica de vinculación, estamos hablando sobre todo aquella concesión que se solicita con otra, y aquí está vinculado las interfaces de, por ejemplo, precio contra calidad, cantidad contra precio, entre otras modalidades que podemos estar vinculando a la hora de un proceso negociador. Sobre todo esto se hace para zanjar posiciones cuando el poder de maniobra nuestro no es alto entre el punto de ruptura y el precio referativo que tenemos para alcanzar el acuerdo en la negociación. Y por último está el incentivo final como otra de las tácticas de desarrollo.
El incentivo final se vincula sobre todo para obtener un acuerdo inmediato, y esto es hacer una oferta conclusiva que muestre tanto ventajas para usted como para la contraparte. Y estas ventajas, por ejemplo, en el caso de la negociación de inversionistas en la zona de desarrollo Mariel, pudiera ser una de los incentivos finales el tema del no pago de impuestos, tributos y otras contribuciones durante X periodo de tiempo hasta que nosotros logremos que sea aceptado lo que estamos proponiendo. Otro tipo de táctica es la recapitulación. La recapitulación, por lo general, esta habilidad la tiene casi siempre el auxiliar del equipo negociador o el principal, y por lo general se hace cuando la negociación la ronda de negociación dura más de una jornada. En el segundo día, entonces, comenzamos la segunda sesión con una recapitulación de los temas abordados en la primera parte, haciéndose principal hincapié en las concesiones hechas, en las propuestas de acuerdo adoptadas y sobre todo en qué expectativas tenemos a partir de la primera ronda. Recuerdo que la recapitulación es una táctica que por lo general se desarrolla cuando estamos comprando plantas industriales o cuando estamos comprando líneas de producción que llevan más de una ronda de negociación. Por lo general las operaciones comerciales no llevan recapitulación, a no ser que tengamos un almuerzo y comencemos posterior de la hora de almuerzo a dar continuidad a temas pendientes de la gente. Otra de las tácticas es dividir la distancia o diferencia, y aquí estamos vinculados básicamente cuando ambas partes están cerca de un acuerdo, compartimos las diferencias, pero no constituyen discrepancias que impidan llegar al acuerdo. O sea, se llevan a una mínima expresión. También es muy importante que otra de los indicadores de esta táctica es que se dividan las diferencias en lugar de proseguir con discrepancias interminables. Aquí es donde siempre nosotros decimos que hay que ser asertivo y que el negociador, cuando dice eso no es posible, eso no se puede hacer, simple y llanamente estamos en esta táctica de negociación que por lo general no conduce a ningún cumplimiento de objetivos y mucho menos a lograr acuerdos. Cuando hablamos de la prueba como táctica de negociación, estamos entonces acercándonos a ver a cuán cerca estamos de que la parte o la contraparte pueda llegar a un acuerdo con nosotros en la propuesta que estamos ofreciendo sin grandes dificultades. Aquí es el momento de expresar nuestras reservas sobre determinados elementos de esta negociación. Es importante entonces que toda la táctica de negociación es la columna vertebral de cualquier proceso negociador y por supuesto debe ser constructiva, no deben quedar asuntos pendientes, no debe haber perjuicio entre las contrapartes y se debe mantener un diálogo que el objetivo final sea el consenso. Existen también las tácticas de presión como se muestran en esta diapositiva. Es importante que ustedes reflexionen que las tácticas de presión no es una buena habilidad negociadora. Sin embargo, existen y por supuesto que en la academia debemos estudiarla. Aquí, por supuesto, estamos hablando de la alternativa como táctica de presión, donde lo más conocido aquí es o lo uno o lo otro, o me pagas, o si no me pagas el 10%, yo no te embarco. Son cosas como esta que con frecuencia vemos en las negociaciones que se desarrollan en el mundo del comercio exterior en nuestro país. Otro tema importante está vinculado al ultimátum, tómalo, déjalo, también como táctica de presión, y aquí es forzar a la otra parte que tome una decisión sobre la última oferta. Aquí lo más conocido es que nos plantean los proveedores, si no me pagas el 20 o el 50 o el 100%, yo no cargo, yo no le doy la orden de no entrego el PL no negociado. O sea que son elementos que no son buenas, digamos, tácticas, no son las más recomendadas, pero que en la situación actual económica del país, nuestros proveedores y suministradores la utilizan con mucha frecuencia. Por lo tanto, no son recomendadas en negociaciones y donde el objetivo fundamental es obtener un acuerdo de buena fe y, por supuesto, de confianza y voluntad.
También hay otras tácticas que pueden ser vinculantes en las negociaciones internacionales y que los negociadores experimentados pueden utilizar las interfaces de unas con otras. Por ejemplo, puede estar la concesión con la vinculación, la recapitulación, dividir las diferencias a partir de un incentivo final, una oferta de prueba, etcétera. Pero esto solo lo desarrollan los negociadores experimentados y algunos le llaman a esto en el mundo del comercio internacional negociar al filo de la navaja, donde los asiáticos también tienen una habilidad extrema a la hora de las negociaciones. Vamos entonces a hablar brevemente de las estrategias de la negociación internacional. Las estrategias de negociación internacional son tres: ganar-ganar, ganar-perder y perder-perder. Vamos a ver cada una de ellas las características esenciales. En esta diapo se muestra las características de ganar-ganar. Aquí casi siempre estamos hablando de estrechar, mantener, maximizar, desarrollar acciones que fundamenten y fortalezcan, por muy difícil que sea la negociación, para obtener el objetivo de la negociación, que en definitiva es llegar a un acuerdo, firmar un contrato y entrar en operaciones. Por lo tanto, esta estrategia siempre se aplica por la mayoría de las negociaciones y casi siempre partimos del supuesto que si hemos llegado a la fase de desarrollo es porque ambas partes tienen el interés de colaborar, llegar a un acuerdo y, por supuesto, desarrollar operaciones del comercio exterior. Ganar-perder, bueno, por supuesto que aquí se trata de ir a negociar con una contraparte que de alguna manera vamos a tener que maximizar nuestras habilidades para enfrentar elementos de confrontación que nos vean como posibles contrincantes, que hay desconfianza entre las partes, que de cierta manera una parte va a presionar a la otra y sobre todo vamos a estar claros que va a ser injusto esas posiciones, pero bajo toda presión, bajo toda posibilidad de perder, vamos a insistir en ganar. Yo reitero que lo más tradicional en nuestro país, cuando se lleva a cabo esta estrategia por parte de nuestra contraparte, que es ganar-perder, se trata porque tenemos incumplimiento en los pagos o porque no fue satisfactoria la última operación desde el punto de vista de la conformidad. Por lo tanto, es significativo que los negociadores tengan claro que antes de sentarnos en una mesa de negociación debemos buscar toda la información pertinente sobre nuestra contraparte, como ya vimos en la conferencia 1 en la fase de prenegociación. Otro tema importante y la tercera estrategia es perder-perder. Aquí se habla que el arte de negociar no existe cuando se aplica esta estrategia. Por lo tanto, los dos dejan de ganar. Es como trancar el juego en la mesa de negociación. Por lo tanto, no habrá negocios, no habrá firma de contrato, no habrá nada. Se tomará, como casi siempre lo que ocurre es que las partes tomarán un tiempo y casi nunca vuelven a la mesa de negociación. Aquí, como bien dice en la parte inferior de la transparencia, es aquí donde el arte de negociar no existe y se dan pasos que solo conducen al fracaso. Entremos entonces a examinar con ustedes la fase de desarrollo y cierre de la negociación de bienes. Hasta la diapo anterior hemos hablado de las condicionantes generales que el proceso de negociación tiene en sus dos etapas, o sea, en sus tres etapas, rectifico, tres etapas. La fase de prenegociación, desarrollo y cierre. Ahora, ¿cómo desarrollar cuando estamos negociando bienes una fase de desarrollo y cierre? Bueno, aquí fundamentalmente los temas de agenda serán los plazos de entrega, las características fundamentales del producto, las garantías que podemos ofrecer las partes, el rango de precios, y esto es fundamental porque aquí tenemos 4 elementos claves: la formación de precios que hicimos en el trabajo de mesa con el equipo negociador, el punto de ruptura que tiene el bien que vamos a negociar, el poder de maniobra que está dado en ese, digamos, poder de números que existe entre el punto de ruptura y el precio referativo del sector, segmento, nicho de mercado con el cual queremos trabajar, ya sea en exportaciones o importaciones, facilidades financieras. Y aquí estamos hablando no solo de instrumentos, sino también estamos hablando en las condicionantes actuales de la economía cubana, de líneas de créditos
de posibilidades reales de pago contra otros productos, el trueque o, digamos, la compensación. Recientemente en una empresa hablábamos de cómo un cliente extranjero, conociendo las necesidades que tenían los productores del producto que querían comprar, ofrecían pagar hasta un 20% en insumos para garantizar la calidad de las producciones del fondo exportado. Y por supuesto que se llegó a consenso y se pagó el 80% en dinero y el 20% en los insumos que demandaba la fabricación de ese producto. Este es un ejemplo de cómo las facilidades financieras se pueden estar negociando. El otro tema es la rentabilidad de la operación. Ustedes ya han aprendido en los segmentos o en los cursos, de exportaciones, análisis económico financiero, precios, finanzas internacionales. Se les ha hablado de la importancia que todas las operaciones deben tener rentabilidad. No se puede perder, ya sea en las de exportación o en el mejor precio y a la mejor oportunidad en las importaciones. Por lo tanto, es significativo que en el módulo de exportaciones el profesor les explicó la importancia que tenía la famosa pirámide, o sea, la evaluación de la viabilidad de la operación. A eso es a lo que nos estamos refiriendo en este punto 6. En el punto 7 estamos hablando de las cantidades. Recordar siempre que en la negociación de bienes hay dos ecuaciones fundamentales: cantidad contra precio, precio contra cantidad, o viceversa, calidad contra cantidad y cantidad y calidad contra precio. Son las ecuaciones fundamentales que se deben tener en cuenta en este numeral 7. El punto 8 es la posibilidad de trato futuro. Siempre es bueno dejar abierta en la negociación la posibilidad de desarrollar, y ahí juega un papel fundamental los denominados observadores de la negociación, que son aquellos otros empresarios que llevamos a la fase de desarrollo para que también hagan propuestas de sus posibilidades de insertar sus productos en esos mercados o viceversa, de proveedores a los cuales tenemos intenciones de comprarle en el caso de las importaciones. La otra cuestión, el numeral 9, se refiere a la situación del bien en el mercado. Aquí estamos hablando que no es lo mismo comprar un producto que está en fase de fomento que uno que está en fase de desarrollo o que está consolidado. Nosotros en esto no hemos sido buenos en los procesos negociadores. Compramos muchos bienes que ya están en fase de declive según el ciclo de Levy, o que simple y llanamente no son productos que tienen en el futuro una sostenibilidad en mantenimientos, porque ya viene otro modelo desarrollándose en la producción continua del proveedor, sobre todo cuando estamos importando. Cuando estamos exportando, igualmente tenemos que tener claro que no es lo mismo introducir una oferta exportable que vender un producto ya en desarrollo, que ya es conocida la marca, que es conocido el producto, o cuando ya es un producto consolidado, como es los rones cubanos o los tabacos cubanos, los puros cubanos, que siempre va a haber que hablar un poco más del valor añadido que en esta negociación estamos ofreciendo sobre el producto. Y por supuesto, otro de los elementos que no debemos olvidar nunca en una fase de desarrollo y cierre de los bienes es el servicio de postventa. El servicio de postventa, siempre recordar que es hasta un tercio de la vida de diseño de lo que estamos comprando o de lo que estamos vendiendo. Cuba vende muchos productos agrícolas y por lo tanto son denominados del grupo A, o simple y llanamente perecederos, que duran solo un año. Nosotros estamos en la obligación de recordar a todos los que nos escuchan que cuando estamos hablando de productos alimenticios es hasta 3 meses, o sea, el servicio de garantía o de postventa es de 3 meses. Al no ser que haya una fuerza mayor, como puede ser una huelga, puede ser una avería gruesa, o puede haber sido condiciones climáticas en la travesía de la aeronave o buque que hayan provocado la pérdida, y por supuesto haya que reponer el producto. El otro elemento fundamental en la mesa de negociación es el trato. Este se expresa cuando los principales de ambos equipos negociadores estrechan las manos una vez acordados y consensuados los acuerdos, y por supuesto la firma del contrato es lo que pone el punto final a la fase de desarrollo y es lo que constituye el cierre de la negociación. Por eso en el trabajo final de curso que ustedes presentan, el contrato juega un papel fundamental.
el profesor de aspectos legales debe haberle hablado sobre la temática. Nosotros aquí en negociación siempre decimos que tanto la agenda en la negociación como el cierre de la negociación lo constituye la proforma contractual, que ya en este minuto de la firma del contrato constituye no una proforma, sino el contrato en sí mismo, donde las partes vienen obligados a refrendar y constituye las obligaciones asumidas entre las partes para entrar entonces en la fase de operaciones y operatoria de los procesos de exportación o importación de bienes. Cuando nosotros hablamos de servicios, en esta transparencia vamos a hacer énfasis a los 9 elementos fundamentales que se debe tener en cuenta cuando estamos negociando servicios. Lo primero que debemos negociar es la importancia de recalcar, según el Acuerdo General del Comercio de Servicios, a qué servicio nos estamos refiriendo. Ustedes ya aprendieron en el curso de exportaciones que cuando hablamos de servicios existen 3 indicadores fundamentales en los servicios, y estos son la lista de compromisos, la clasificación sectorial y los modos de prestación. Siempre es fundamental que se aborden estas 3 temáticas cuando estamos en la fase de desarrollo de los servicios. O sea, reitero, a qué tipo de servicio nos estamos refiriendo según el clasificador del Acuerdo General de los Servicios, que son 12 clasificadores, o sea, la W120. ¿Qué estamos hablando desde el punto de vista de la lista de compromisos? Recordar que Cuba en casi todos los temas de servicio tiene declarado no consensuado, o sea, hay que negociar en la mesa de negociación. Y por supuesto el modo de suministro. Es significativo que por estos días, en varias visitas a diferentes empresas, se está desarrollando con intensidad lo que establece el decreto 370 del Ministerio de las Comunicaciones, que es la creación de los sitios comerciales. Los sitios comerciales, siempre que estén alojados en plataformas propias, dominios CEU, y conten de un tercero aliado en el exterior que nos permita hacer la función espejo y llevarla a .net, .com, etcétera, es un suministro transfronterizo de servicios. En Cuba a eso no le damos la palabra técnica que lleva, sino que decimos exportación de servicios. Pero es importante que el Acuerdo General del Comercio de los Servicios insiste en que los servicios se suministran transfronterizamente, no se exportan. La otra cuestión importante es cómo las empresas de servicios pueden servir a los mercados a partir de los modos. También estudiaron en el curso de exportaciones cuáles son los modos de los servicios. Tenemos modo 1, que es modo de suministro transfronterizo, que es cuando el servicio viaja. Estamos hablando ahí de los marketplaces, de la internet, de las redes sociales, WhatsApp, etc. Estamos hablando del modo 2, cuando el consumidor del servicio viene al lugar del prestatario. Y ahí estamos hablando del turismo, de los servicios médicos, servicios profesionales académicos, etc. Estamos hablando del modo 3, cuando tenemos una sucursal en el lugar o en el territorio del prestatario del servicio. Y estamos hablando del modo 4, cuando el prestatario de servicio se traslada al lugar del receptor del servicio. Y siempre es importante recordar que no importa el lugar, siempre que el servicio ocurra entre un residente y un no residente, estamos suministrando servicios transfronterizamente. Con frecuencia nos ocurre que si nosotros estamos en una conferencia y el auditorio que está en la conferencia son extranjeros que han pagado para escuchar nuestra conferencia, estamos hablando de suministro transfronterizo de servicios, o sea, en Cuba, exportación de servicios. Lo otro importante es que distingue al servicio que ofrecemos. Y aquí estamos hablando del valor añadido. El valor añadido en los servicios va desde el conocimiento técnico y profesional del prestatario hasta las condiciones de imagen y calidad que prestamos en el lugar donde se va a recibir el servicio. La otra situación está vinculada al ciclo vital del servicio. John Chao enumera que igual que la teoría de Bernoulli, estamos hablando de que hay un ciclo vital de los servicios.
Si en los bienes hay un ciclo de vida de los productos, aquí en los servicios hay un ciclo vital de los servicios, que igual tiene una fase de diseño, una fase de desarrollo, una fase de madurez, de estancamiento y de declive. Eso es lo que está entre paréntesis, que solo se mencionan las letras D, D, M, E, D. Desarrollo, diseño, desarrollo, madurez, estancamiento y declive. El otro elemento, el quinto, que es la calidad intrínseca contra calidad percibida. El prestatario de servicio tiene una particularidad que no la tienen los bienes. Usted podrá tener muchos títulos, usted podrá ser un excelente profesional y eso le va a dar a usted calidad intrínseca. Pero si usted a la hora de dar la conferencia, de prestar el servicio, el receptor del servicio no percibe calidad, ya sea por la demora de tiempo, ya sea por la elaboración del producto, ya sea porque el discurso no fue el más acomodado técnicamente para ser escuchado, entonces usted va a perder la calidad percibida. Resumiendo, recuerde siempre que un prestatario de servicio muestra dos calidades: la intrínseca, que son sus títulos, su preparación, su conocimiento, y otro que es la calidad percibida, que es aquella del cómo se presta o se transmite ese conocimiento, esa técnica que se domina por parte del prestatario. Lo otro importante, el sexto punto, es la cualificación técnica. Aquí yo siempre me refiero a ese excelente académico que es Goldman, donde él declaró hace ya algunos años, más de 20, la gestión del conocimiento. Y aquí en la cualificación técnica todo prestatario de servicio tiene que mostrar 4 indicadores fundamentales: el coeficiente de inteligencia, el coeficiente emocional, saber hacer y saber interactuar. A eso es a lo que se refiere la cualificación técnica. Cuando estamos en una mesa de negociación, estos son elementos significativos para exaltar nuestros valores añadidos en el prestatario que queremos ofrecer, o viceversa, cuando la contraparte es quien nos ofrece ese servicio. Recordar también que los servicios en la oferta que hacemos no tienen precio, tienen tarifas. Las tarifas se forman a partir de un umbral de rentabilidad y un umbral de honorario, muy parecido a los bienes, donde hay un punto de ruptura, donde hay un poder de maniobra y por supuesto hay una tarifa operativa en el mercado, en el sector, segmento, nicho de mercado que queremos tratar o negociar. Finalmente, igual que el contrato de bienes, tenemos el trato, que es el estrechón de mano entre los principales al concluir la ronda de negociación, y la firma del contrato, que es el elemento que nos indica que hemos cerrado la negociación, ya sea de bienes, ya sea de servicios. Con la firma del contrato estamos haciendo firme el cierre de la negociación y la entrada en el proceso de operaciones. Brevemente vamos a hablar de algunas particularidades que, aunque este diplomado no es o no se abordaron los temas de inversión y cooperación, pero sí es importante que ustedes conozcan que la fase de desarrollo y cierre de la inversión extranjera tiene particularidades. Se muestran en pantalla, tienen 8 indicadores, y dentro de esos 8 indicadores están muy sucintamente explicados, en el cual no me voy a detener. Solo que ustedes lo tengan en cuenta para que comprendan la necesidad de pasar el diplomado de inversión extranjera para aquellos negociadores que van a trabajar estos temas, y que no es lo mismo comercio exterior que inversión extranjera. Como pueden apreciar, hay un grupo de elementos que debemos analizar previo a una fase de cierre en el tema de la negociación con inversión extranjera. Por último, estaríamos hablando de la cooperación internacional para el desarrollo, que Cuba le ha llamado cooperación internacional. Esa fase de desarrollo igual tiene una serie de requerimientos que no son objetivos para este diplomado, pero que es bueno que ustedes dominen y sobre todo se sensibilicen que para la cooperación internacional también la escuela ofrece un diplomado, porque tiene características que no son las mismas que la exportación, o sea, la negociación de bienes y servicios. Hasta aquí la segunda conferencia de negociación comercial en el marco del comercio internacional, y como curso debemos decirle que con estas dos conferencias solo hemos dado un acercamiento muy sucinto a qué es las habilidades y técnicas negociadoras para que un comercial pueda, o un comerciante pueda sentarse en una mesa y desarrollar con éxito un proceso negociador que conduzca a un buen negocio y a una entrada
a la internacionalización de su empresa. Muchas gracias por la atención y esperemos vernos en otros eventos de similar objetivo y condicional.